Perfecto. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a revisar precisamente el contenido de la materia, página 62, lo que ustedes tienen, y probablemente ya habrán revisado. En este sentido, nosotros tenemos que manifestarles precisamente a ustedes que de acuerdo al concepto de lo que es accidente de tránsito, tenemos que manifestar precisamente que es un suceso que de inicio es imprevisto, que se produce precisamente por la participación de vehículos o de varios vehículos en las vías precisamente, carreteras, caminos, y que ocasiona tanto daños materiales, así como también lesiones a personas y lamentablemente hasta la muerte de las mismas, ¿no? Obviamente, en términos generales, el accidente de tránsito es de hecho un suceso eventual, como les decía, es imprevisto, que genera una desgracia o un daño, pero que puede ser evitable también, ¿no? Ya vamos a ver las razones y el motivo por los cuales les manifiesto esto. En el tema de la materia que nos compete, que es el tránsito, en términos generales tenemos que decir que es un hecho precisamente producido por la participación de varios factores y por supuesto podríamos hasta decir que es desde el punto de vista legal una infracción de tránsito que justamente se da por las acciones y también por su defecto por las omisiones que pudiendo ser previstas no solamente por un conductor, sino por todos los usuarios de las vías, precisamente no queridas, no voluntarias, no consentidas, precisamente verifican, por decirlo menos, en los siguientes factores. En la negligencia, en la imprudencia o en su defecto también la impericia o por inobservar las leyes, los reglamentos y las ordenanzas de tránsito vigentes, o también de las órdenes legítimas de autoridad competente y también lo que son aquellas disposiciones que las emite, en este caso, el agente civil de tránsito. Respecto de este tema y ya definiendo lo que es el accidente de tránsito en sí, es importante que nosotros recalquemos o resaltemos que por el hecho de ser un accidente y que no es algo eventual, que se produce desde luego por circunstancias no deseadas, es decir, involuntariamente por parte nuestra o por otros usuarios de las vías, aquí no cabe justamente decir que el conductor o el usuario de la vía sale precisamente con la intencionalidad de causar daño a los demás. Por lo tanto, se desecha precisamente esta como una de las razones que pudieran darse en el caso de que se suscite este suceso, ¿no? Precisamente. En este caso, como una ampliación precisamente de lo que les acabo de manifestar, nosotros acogiendo datos estadísticos de la Dirección Nacional de Tránsito, de un alto porcentaje, obviamente, el factor humano está catalogado que asciende hacia el 90% en los datos estadísticos. Tenemos que decir que precisamente como resultados de este estudio técnico han arrojado lo siguiente. No, en general, el primer y principal y fundamentalmente caso que encabeza esta lista de causas precisamente habla de la falta de atención a las condiciones de tránsito. Lamentablemente caemos en un exceso de confianza o probablemente no preveemos que existen determinadas acciones, viajes, itinerarios que podríamos realizarlos con el tiempo apto y prudente de una espera, ¿no? Hasta que las condiciones climatológicas mejoren, ¿no? En este caso. Muchos de los conductores también conducen en estado de embriaguez, en estado de ebriedad, con resaca, efectos de la resaca y por supuesto con efectos de sustancias estupefacientes. Una manera o una forma o una categorización que se brinda en este tema es una conducción agresiva cuando no cedemos el derecho de la vía a otros usuarios, porque simplemente no respetamos lo que nos disponen las señales de tránsito vistas anteriormente.
Otro de los aspectos precisamente es la falta de atención en la conducción. Somos muy fáciles, muy proclives, muy expuestos a caer en alguna de las distracciones de la conducción. Es decir, tomamos en cuenta, en consideración, le brindamos mucha relevancia a una conversación, no nos abandonan los problemas cuando estamos en la conducción, o lo que es peor, nos permitimos realizar varias acciones, manipulación de dispositivos electrónicos, entre ellos la telefonía móvil, lo que es el teléfono celular, ¿no? Tenemos también que precisamente sumado a estos, o puede ser concurrente, o pueden ser varios de estos factores que les estoy mencionando confluyentes en una causa de un accidente, y teniendo en cuenta que si confluyen más factores o resultados de los que estoy manifestando, probablemente es fácil pensar que sus consecuencias son mucho más fatales de lo que pensamos, ¿no? El exceso de velocidad, como les decía, todos los usuarios estamos obligados a respetar la normativa legal. En este caso, hablamos de un peatón imprudente, ¿no? Hablamos del factor climatológico, hay que tener muchísimo cuidado. Hay ciertas carreteras que tienen una característica particular, que por el mismo hecho de manejarse con estas características particulares, deben o merecen tener mucha más atención respecto de nosotros como conductores. Un adelantamiento inadecuado. ¿Dónde hay un adelantamiento inadecuado? En las curvas, en las zonas con peraltes, en las zonas donde también existe una baja visibilidad, donde hay presencia de neblina, factores meteorológicos, etcétera, ¿no? Y por supuesto también existen o existirán y se sumarán aquellos casos fortuitos, ¿no? Un objeto en la vía, una desgracia natural, algún efecto o causado precisamente por asuntos que no están relacionados ni con el factor humano, ni por supuesto con el tema que guarda relación con la mecánica de su vehículo. Ahora bien, y habíamos dicho respecto de la definición del accidente de tránsito que guardaba o lo relacionamos precisamente y decimos que guarda un vínculo entre lo humano y lo material, porque el humano es quien maniobra un vehículo y por supuesto es el humano, el usuario de la vía, y lo material ya son o vienen a ser las consecuencias que precisamente se generan daños hacia los bienes, sean estos públicos o privados, ¿no? En este caso, como les decía, puede ser un error en la circulación, del cual precisamente hay estos efectos. Daños materiales, por ejemplo, en los vehículos involucrados, probablemente un objeto estacionario al cual por precisamente la desconcentración lo embestimos, puede ser un poste, ¿no? Un tacho de basura, un árbol, etcétera, ¿no? Daños, daños humanos, causa lesiones de diversa gravedad, y eso ya vamos a ver nosotros consecuentemente lo que son precisamente las lesiones como consecuencia de accidentes de tránsito, lamentablemente una discapacidad temporal o permanente, y por supuesto lo que siempre lamentamos en lo que es no solo materia de tránsito, creo que sí nos afecta, nos duele cuando somos precisamente testigos de la pérdida de la vida de una persona o de varias personas. En el tema de costos, como les decía, aquellos vehículos que están involucrados precisamente en este caso y dado también la relación hacia la sociedad, porque son bienes que pueden ser patrimonio de la ciudad, del cantón, del lugar, y que requieren, por supuesto, una nueva inversión para su reposición. Por lo tanto, se habla precisamente que un accidente también afecta a la sociedad. En este sentido, nosotros tenemos que manifestar, por supuesto, que dado esta circunstancia, tenemos que hablar que para una mayor comprensión, diremos que el accidente de tránsito es precisamente un suceso derivado del error en la circulación, causa
daños materiales, lesiones a personas y hasta la muerte. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos, dado ese hecho, esa teoría, una vinculación estrecha, perdón, entre lo que es lo humano y lo material. ¿Sí? Recordemos que el humano no solamente es el conductor, no solamente están involucrados vehículos, lo constituyen también los peatones, los pasajeros, y en el segundo lugar también las vías y los vehículos. Tanto es así que vamos a referirnos a este tema también a posterior. El factor fundamental o principal para las causas de muerte nos indican que son precisamente los accidentes de tránsito. De todas las causas de muerte, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, el 10% de las causas letales mortales se deben a los accidentes de tránsito. ¿No? De cada 100, 10 personas mueren como consecuencia de un accidente de tránsito. Y el Ecuador no está exento de esta situación, de esta realidad. En relación al mundo, nosotros nos estamos ubicando en el segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito, existiendo, por supuesto, claro, un incremento permanente, pues no se eliminan las causas que lo originan, mencionadas anteriormente, y tanto así que hay no más de 15,000 accidentes que han enlutado a las familias ecuatorianas, ¿sí? Por lo general también, y no por decirlo menos, lo menos, la desgracia a veces se ensaña o nos hace pensar que se ensaña con los más humildes, con los más pobres, con los más necesitados. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, ¿no? Porque quienes no tenemos para movilizarnos en un vehículo propio, hacemos uso de un servicio de transporte público, y ya sabemos cómo conducen nuestros colegas de transporte público, transporte pesado, ¿no? Entonces, o condiciones de las vías, precisamente en los sectores más alejados que no están legalizados, normalizados, etcétera, ¿no? Prueba de ello también, aunque nada tiene que ver con un accidente de tránsito, es lo que pasó en la ciudad de Quito. Se ensaña con los que menos tienen, lamentablemente, toda desgracia. Bueno, volviendo al tema que nos atañe, el accidente de tránsito, que puede ser también llamada colisión, incidente, siniestro vial, accidente automovilístico, ocurre generalmente cuando un vehículo a motor colisiona contra uno o más sectores de la vialidad, puede ser otro vehículo, puede impactar un peatón, puede impactar un animal, puede impactarse contra escombros del camino, o puede también haber una obstrucción estacionaria, como les dije, ¿no? Postes de luz, postes de alumbrado público, para decirlo con exactitud, un edificio, un árbol, entre otros. Y estos accidentes justamente conllevan consigo daños materiales. Primero, daños a los vehículos involucrados, sin económico. Segundo, al objeto embestido, daños humanos, lesiones de diversa gravedad, discapacidad o muerte, como les decía, ¿no? Y daños financieros. No son eh, imprevisibles, como les dije, son de hecho previsibles, porque siempre y cuando existan o sigan existiendo los factores que agravan o las incidencias que agravan precisamente la ocurrencia, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, de las ocurrencias de los accidentes de tránsito, ¿no? Pero también aquí hay que caer en cuenta y en consideración una cosa, no es solamente culpa de nosotros como usuarios de las vías, o lo que es más, los choferes, los conductores. También hay una corresponsabilidad. Miren, si una vía está con señalización inadecuada, aumentan las condiciones de peligro. Si existe una carencia de iluminación en las calles, lo hay. Si existe o se da, que también esto hay que endosarle a los fabricantes de automóviles, hay fallos mecánicos imprevistos, pese a que usted como conductor responsablemente realice el mantenimiento de las piezas, sistemas, partes de su vehículo, y se da. Una mala construcción o el mal estado de las vías, responsabilidad de las instituciones que las hacen.
Otra, como también lo nuestro, ¿no? Nuestra responsabilidad, ¿cuál está? No respetamos las señales de tránsito también, ¿no? Existen, sin embargo, hacemos caso omiso, creemos tener el derecho de la vía, creemos que podemos ir por encima de lo que dispone la ley, ¿no? También, por supuesto, claro está, no olvidamos la mala práctica de conducir en estado de ebriedad o con efectos de estupefacientes que pueden darse también. Utilizamos el teléfono celular o algún dispositivo electrónico mientras conducimos. Pensamos que no nos distrae, pero nos saca de la conducción. Totalmente nos saca de la conducción. Conducimos de exceso de velocidad o lo que es peor, a veces realizamos maniobras peligrosas inclusive. Por lo tanto, la mayoría de los accidentes, precisamente, hay una culpabilidad. Como yo digo, ¿no? No tenemos la intención de salir a lastimar. No queremos salir a hacer daño. Yo creo que en ninguna de las formas de pensar o de pensamiento que tenemos nosotros como personas racionales que somos, está el hecho de que salimos a hacer daño a terceros, ¿no? Pero, sí hay que decir, un conductor que conduce en estado de ebriedad va a atropellar peatones por accidente. Sin embargo, sabe que es ilegal manejar en ese estado. Por lo tanto, el hecho de que se encuentre en ese estado etílico va a reducir sus capacidades motoras, motrices, de maniobra, de reacción, por lo que este hecho vial deja de ser impredecible e inevitable. O sea, hay ciertos límites también, ¿no? Hay ciertos límites también. Ponemos o buscamos las posibilidades de riesgo y ese es un grave problema. Ahora bien, ¿por qué hablamos nosotros precisamente de la relación del humano con lo material? Hay que reconocer que las causas para los accidentes de tránsito tienen su base precisamente en el tema factor humano. El factor humano precisamente nos indica que las causas a veces se buscan, ¿no? A veces las buscamos. Nosotros estamos o creemos que una condición psíquica inadecuada no afecta en nuestra conducción. Una causa física, mal estado de salud, no afecta a la conducción. Una búsqueda del riesgo que a veces se lo hace ya adrede, con un exceso de confianza, no trae consigo efectos negativos, ¿no? Sí, y respetamos las normas de tránsito, a la larga vamos a traer consecuencias negativas. Y algo que también está mal, a veces, y esto no guarda relación ni con la edad, son razón de la salud, a veces decaen o son mínimas o son irrisorias nuestras capacidades de la percepción. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en este sentido, ¿no? Cuide su salud y si usted no está en las condiciones físicas y mentales para conducir, es mejor que no tenga un volante en sus manos, ¿no? No se coloque detrás de un volante. Entonces, en este caso, es importante reconocer que haciendo una conjunción entre el factor humano y entre el factor mecánico, tenemos que decir que al conductor se le recomienda manejar teniendo algunos cuidados, ¿no? En el caso que requiere conductor, no debe distraerse bajo ninguna circunstancia con sus acompañantes, no pierda la atención en su acción de la conducción, ¿no? No fume, por ejemplo. Ello va a perturbar la atención, ¿no? Otro peligro precisamente está tal vez hipnotizado con la música, ¿no? Probablemente puede ser una de las causas que provocan esto. El señor peatón también debe tener cuidado, cerciorarse de que no haya vehículos en marcha cerca para poder cruzar la calle y circular por las aceras. El pasajero tampoco debe subir o bajar con un vehículo en movimiento. Está poniendo un altísimo riesgo. El tema de la manipulación de los dispositivos electrónicos también perjudica o afecta esta situación.
¿no? Entonces usted podría, en el momento que está comunicándose por teléfono con alguien, pierde, pierde la noción de lo que sucede a su alrededor. Inadvertidamente lo pierde. No hay no hay un control de la circunstancia perimetral, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con esa circunstancia. Imaginémonos, por ejemplo, eh, que vamos a una velocidad. Tomamos el teléfono, conversamos, aparentemente tenemos control del mismo, pero resulta que nuestro vehículo ha tomado una velocidad superior. Entonces, ustedes saben que de acuerdo a la física, la distancia recorrida es proporcional a la velocidad, ¿no? Hablando de movimientos rectilíneos sobre todo. ¿Y qué nos dice? Que usted va a tener menor tiempo para reaccionar, está distraído, va a circular mayor distancia porque está a una velocidad alta y por supuesto va a haber menores posibilidades de que evite un obstáculo. Como les decía, puede ser estacionario o puede ser está en movimiento. Aquí también hay un tema mecánico respecto de la responsabilidad de los vehículos en los accidentes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Factor fundamental y principal de un conductor, profesional o no, tiene que revisar el estado de los neumáticos, banda de rodadura, presión de los mismos, sistema de frenos, niveles de los fluidos, sistema de la dirección. Ellos podrían fallar en cierto momento y podría darse los accidentes. Todos los estudios nos conllevan a esta información y nos indican que casi siempre hay factores que están presentes ahí. Probablemente no hay uno superlativo a otro, pero están ahí. Por lo tanto, es muy importante que usted tenga muchísimo cuidado. En definitiva, como les decía respecto a los automóviles, la industria automotriz ha evolucionado sobremanera, ha tenido un crecimiento, digamos, excepcional, pero el hecho de que mejore la tecnología no nos indica que vamos a tener herramientas para circular a mayor velocidad, buscar el peligro intencionalmente, sino que son herramientas para nuestra seguridad. Es decir, hay que saber hasta qué punto abusamos de las bondades que tienen los vehículos, ¿no? Y por supuesto también hay que decir que entre factores climatológicos y otros, podemos hablar también de una responsabilidad de la vía en la incidencia de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Hay muchas vías que por su trazo peligroso o trazado se llama. Trazado peligroso son conocidas como la vía de la muerte, etcétera, ¿no? Es a veces como que el conductor está predispuesto a encontrar el peligro en esas vías y es una gran mentira, porque si bien existen errores de forma y de fondo en la construcción de las vías, el Estado como tal no asume su responsabilidad, no mantiene las vías. Los órganos competentes no le dan mantenimiento a las vías. No hay una señalización adecuada. Estas están, por decirlo menos, en condiciones deplorables. He ahí la importancia de que usted detecte las condiciones en las cuales está lanzado a la conducción. Y si no cuenta con las condiciones adecuadas, ¿qué le toca a usted? Tomar mayor cantidad de precaución. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Probablemente no hay una señalización que nos advierte de peligros. No lo hay. Hay una vía que tiene anchos de carril demasiado angostos. Tiene características, como nosotros decimos, su geometría, su peralte, el tema de las curvas probablemente son muy cerradas y probablemente ahí viene lo que decíamos en un inicio, ¿no? La falta técnica de conocimientos del conductor sumado a aquello podría incrementar el asunto, ¿no? Hay vías que tienen baches, ¿no? Por lo tanto, usted tiene que prestar muchísima atención. Desde un punto de vista de la seguridad, podríamos sacarle un pequeño provecho, porque nos ayuda a que reduzcamos la velocidad. Pero en cambio estamos perdiendo tiempo, se está perdiendo recursos, se está incrementando el consumo de combustible, se está contaminando más al ambiente por un tema
de falta de mantenimiento. Por eso yo, emitiendo también mi criterio muy personal, muy particular, yo sí estoy de acuerdo con que las vías tienen que ser concesionadas. En muchas ocasiones el Estado carece de recursos, las transferencias no llegan a tiempo y el proceso de contratación es a veces hasta demasiado engorroso. Y ustedes saben que también acá hay un mal que se denomina corrupción, y eso también daña todo lo que es el sector público. Como les decía, ¿no? Hablando del tema cuando usted se acerca a un puente, la vía es un poquito estrecha, no vayamos lejos, ¿no? El puente cerca de Moches es un claro ejemplo de lo que les acabo de decir. Tenemos también que decir, otro de los factores que tienen relación con esta situación, es que nosotros podríamos poner énfasis en el tema de la señalización, que le hemos analizado un poquito profundo y hemos tratado de identificar a la mayor parte de estas imágenes, gráficos, figuras, formas que encontramos en la vía, que nos dan seguridad, obviamente. ¿Es por qué razón? Porque las señales de tránsito nos advierten la existencia de posibles peligros que ustedes podrían evitarlos, ¿no? Probablemente también comunican las reglamentaciones a cumplir en un determinado tramo de una vía, que probablemente no la conocemos. Y son muy muestran, por supuesto, indicaciones que permiten informar a usted como conductor de las condiciones del entorno, en definitiva, ¿no? Obstrucciones visuales, hablando de las obstrucciones viales, es otro factor precisamente que bloquea la línea de visión del conductor y se convierten, por supuesto, en condiciones extremadamente importantes. Por ejemplo, si usted va circulando detrás de un vehículo de carga pesada, que sí nos ha pasado o nos va a suceder a muchos, las señales solo ustedes va a ver al último instante, que no tiene la visión panorámica de todo lo que está a su alrededor, o probablemente ni los llegará a ver. Por lo tanto, depende precisamente de una mayor precaución en la conducción de lo que tenemos que ver, ¿no? Por lo tanto, se hace un pequeño hincapié a las autoridades encargadas de este tema que provean a los usuarios con la mayor cantidad de información posible, sobre todo en las vías que son de circulación de este tipo de vehículos, ¿no? Hay problemas con el tema de las vías, por ejemplo, nosotros tenemos un trazado incorrecto, en este caso tanto vertical como horizontal, que a veces usted está tomando determinada velocidad, pero se supone que no le permite ya tomar correctamente una curva. Son errores técnicos que se cometieron previamente con los cuales tenemos nosotros a veces que lidiar sería la palabra, ¿no? Lidiar. En este sentido, precisamente las instituciones, como les decía, del Estado que están a cargo de aquello, tienen que realizar el mantenimiento permanente de las vías y, siendo una tarea de vital importancia, identificar los carriles, mejorar la condición de la calzada, que nos ayuden precisamente a guardar o tener un mayor nivel de seguridad. Recordemos que precisamente el tránsito guarda una relación directa con las condiciones de seguridad, la seguridad vial, la cultura vial, etcétera, ¿no? Que nosotros dijimos en algún momento que era ese un tema importante. Respecto de los automóviles, tema factor mecánico, tenemos que relacionarnos a aquellos de que lamentablemente la industria del automóvil no toda en conjunto toma las normas de precaución, ¿no? Muchos de sus casos, y por no decir la mayoría, justamente ignoran los enfoques de la seguridad vial y también en algunos casos ocultan la difusión de algunas falencias que pueden presentarse con algún tipo de vehículo, con algún lote de fabricación y por supuesto, como les interesa el tema económico, no van a tomar precisamente mayor precaución de cumplimiento de las normas técnicas para darle precisamente seguridad a su cliente. El conductor es el dueño del vehículo. Por lo tanto, es el cliente de esta empresa automotriz
Y esto probablemente también sea un enemigo invisible que está incrementando los índices de mortalidad en las carreteras y en las vías, no solo del país, sino del mundo, ¿no? En este caso, como les decía precisamente, hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? Eh, Mucho cuidado con estos aspectos que les acabé de manifestar anteriormente. Y este caso es lo que le vamos a dar mayor énfasis y relevancia en la exposición de hoy. El tema de la negligencia. Bueno, ¿cuál es un conductor negligente? ¿O quién es una persona totalmente negligente en sus acciones? ¿No? Hablamos de los causantes de los accidentes y nos referimos en primer lugar a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia, al exceso de velocidad, al conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo y a la inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones vigentes del tránsito. Ahora bien, ¿qué es la negligencia? ¿Sí? Se nos dice precisamente y básicamente que la negligencia es o está basada en una percepción como especie de desidia frente al cumplimiento de los deberes como conductores o como usuarios en la atención y en la sensibilidad. Esto en español, ¿qué significa? Que usted como buen conductor, profesional en este caso, tiene que cerciorarse de perfecto funcionamiento del vehículo y tiene que cerciorarse y cuidarse también sus condiciones físicas y desde luego mentales. ¿No? Es decir, en el hecho de no encontrarse en las condiciones adecuadas, tanto usted como su vehículo, y se lanza a la conducción, ya está dando seña de o síntoma de negligencia, ¿no? Conducir con negligencia es conducir con irresponsabilidad, ¿no? Que justamente va a aumentar las incidencias del accidente, de la ocurrencia del accidente de tránsito. Porque es precisamente, en este caso sí, el único responsable de la conducción del vehículo. No hablamos de tránsito, no estamos hablando de usuarios en las vías, estamos hablando de conductor. Por lo tanto, ya es una responsabilidad total de el conductor y cuanto sucede tanto interna como externamente en su vehículo, ante la ley precisamente ya va a representar una irresponsabilidad. Como les decía, ¿no? Haga, tome conciencia de lo que le corresponde hacer, ¿no? A modo de consejo. Vea el estado de la vía, condiciones climáticas, para que usted sepa también qué maniobras les está permitida, perdón, hacer a usted y cuáles no. Autoexamínese usted mismo. ¿Cómo está su condición emocional? Parecería poco, pero es verdad, ¿no? Las distracciones, las preocupaciones nos sacan temporalmente de lo que es la acción de conducción. No, como decía, la desidia, la irresponsabilidad de conducir vehículos no está bueno, no está bueno. ¿Por qué razón? Porque en un inicio usted va a tener su vehículo para su transporte particular, va a llevar inclusive a su familia. Pero recordemos que la licencia tipo C nos permite realizar el transporte comercial. Por lo tanto, usted tiene o se compromete con un servicio a la colectividad, ¿no? Por ende, con buen ánimo, con el afán siempre de ser mejor cada día, ser un profesional bueno en lo que usted está desarrollándose. Y desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que también usted es un eslabón, es un engranaje que ayuda y coopera al desarrollo de su país. Tengan en cuenta eso también, ¿no? En este sentido, tenemos que decir que no hay que contar con la improvisación. De hecho, yo les recomiendo a ustedes también que permanentemente sigamos capacitándonos. Este curso puede terminar en 2, 3 meses más, pero su aprendizaje en materia de tránsito, en seguridad vial, en cultura vial, tiene que ser permanente. Sí, siempre estar pendiente en esa situación.
¿no? Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta esta situación, ¿no? Que diría reto. Yo le calificaría inclusive de reto. Es un reto también, ¿no? Usted, como les decía, es responsable del manejo adecuado, técnica y mecánicamente de su vehículo, ¿sí? Usted va a observar con una amplia óptica todo lo que tiene a su alrededor y va, por supuesto, a conducir de manera más prolija, porque ese es de conocimiento, ¿no? Ese es de conocimiento precisamente. Y usted tiene la responsabilidad, como les decía, de revisar su vehículo mecánicamente, un cumplimiento de sus obligaciones, verificar, por supuesto, el estado de la vía, condición climatológica, porque no solamente es la seguridad para usted, sino que para quienes van con usted, ¿sí? Cuide su salud, destierre lo que es el uso de estupefacientes, alcohol, etcétera. Y no olviden, por supuesto, claro que eh, hay que renovar precisamente también su vehículo a medida que este ya termine su vida útil. Esté dando ya muchos dolores de cabeza, digamos así, en palabras más comunes, pues no es nada fuera de lo común hacer un cambio de su vehículo. Por lo tanto, en resumen, como les decía, ¿no? La negligencia es irresponsabilidad, va distraído al volante, conduce con exceso de velocidad, conduce bajo los efectos del alcohol, escribe mensajes de texto pensando que no se va a distraer, no respeta los semáforos, las señales de alto, probablemente no nosotros, ¿no? Probablemente otros conductores, vehículos livianos sobre todo, eh, que conducen en sentido contrario, hacen maniobras y piruetas por entre el tráfico y no mantener una distancia adecuada, que eso también ya hemos de ver a futuro. De hecho, el no tener la distancia adecuada genera algunos tipos de accidentes de tránsito. Respecto del tema de la imprudencia, es aquella que se refiere o se resume precisamente en la excesiva confianza de la propia habilidad. Y esto yo considero que a veces cuando ya tenemos mucho tiempo al volante o detrás del volante para ver con propiedad, pensamos que lo que no sucedió en años no va a pasar nunca. Por el contrario, mientras más conducimos, más cuidadosos debemos ser, ¿no? Más cuidadosos debemos ser. Por lo tanto, por más que conozcamos una vía, siempre tengamos cuidado, porque los accidentes no se dan por nuestro descuido, se dan por terceros, por imprevistos, por factores que no están precisamente eh, dentro de nuestra visión panorámica, ¿no? Es justamente la imprudencia otra de las causas importantes que va a causar una infracción de tránsito, porque el accidente de tránsito es de hecho una infracción, ustedes saben. ¿Qué es lo que sucede cuando hay accidente de tránsito? Se detienen los vehículos, se hacen las pericias respectivas y de acuerdo a la responsabilidad determinada por las pericias, se definen precisamente las sanciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros como escuela de capacitación tenemos bastante cuidado en hacer énfasis y recalcar en este tema, ¿no? Por lo tanto, queremos que se formen choferes profesionales en los cuales, como les decía, ¿no? En el caso de darse este escenario, ustedes pueden observar en la gráfica y lo que les manifesté anteriormente, no hay excusa que les salve de la responsabilidad de sus actos, por supuesto. Usted es el accionante. Es decir, no puede bajo ninguna circunstancia argumentar que no conocía tal o cual señal de tránsito, que no conocía las precauciones que debe tener cuando la vía está en condiciones climatológicas adversas, que no sabía que hay que respetar los límites de velocidad para este perímetro. No hay cómo, no se puede hacer esto. Por lo tanto, debe haber un compromiso como conductor que, por ejemplo, trayendo la colación algo que, bueno, es una naturaleza diferente. Estamos hablando de un pequeño deslave
la tragedia que se dio en la capital es sumamente de otra, de otra envergadura, de otra naturaleza, es totalmente no tiene comparación. Pero si usted, por ejemplo, mira un deslave que tierra sobre la carretera o sobre la calzada, ¿qué tiene que hacer por responsabilidad? Esperar pacientemente hasta que este imprevisto culmine o hasta los equipos de mantenimiento de las vías, maquinaria pesada, técnicos, vengan y desalojen los materiales acumulados. Esto se llama prudencia. Y esto solamente es un ejemplo para la prudencia con la que debemos nosotros manejar o conducir y ello trae como consecuencia la responsabilidad. Muchos o les gusta el vértigo o no se dan cuenta o no toman conciencia de los resultados, los efectos, se lanzan. Y resulta que detrás de este primer deslave viene otro y otro y otro y otro y tenemos las crónicas en las noticias que varios vehículos o varias personas murieron precisamente aplastadas por el gran volumen de sedimentos que trae consigo un deslave. Eso por decirlo menos, ¿no? Ahora bien, otro de los factores humanos es precisamente la impericia. Y la impericia es la falta de práctica, la falta de capacidad técnica para manejar. A ver, en español, dirán ustedes, ¿qué significa la impericia prácticamente? Existen muchos conductores que son o que manejan con impericia a pesar de hacerlo 20, 30 años, porque manejan tan mal que se acostumbraron a que ese mal manejo está bien, ¿no? Parecería un trabalenguas, pero es verdad. En cambio, hay conductores nobles que son mayormente cuidadosos, que permanentemente están capacitándose, que son muy observadores de lo que es su entorno y probablemente son más hábiles para manejar. Es decir, la pericia no viene precisamente de la mano con el tiempo que se practica, porque como les digo, puede haber alguien conduciendo de manera peligrosa, por no usar otra palabra, que cree que esa manera de manejar es correcta. Mentira, ¿no? Por lo tanto, y esto es un hecho lamentable que esperamos que en algún momento se modifique, o no sé, salvo lo que digan los especialistas en derecho, yo no lo soy. ¿Por qué razón digo esto? Porque el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente, lo toma como agravante importante y sanciona enérgicamente a la persona que ha tomado la conducción de un vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, ni capacitado, ni con los conocimientos, y provoca accidentes. ¿No? ¿Qué significa esto? En otras palabras, de que todo chofer profesional, o puede ser también no profesional, no desechemos, tiene que estar técnica y legalmente capacitado o autorizado para conducir un vehículo. ¿Sí? Una facultad que precisamente le concede su credencial de conductor. ¿Qué significa ser un conductor técnico? Significa precisamente en que va a respetar lo que rige la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que precisamente dice respecto del titular de la licencia de conducir que podrá cambiar su categoría cumpliendo los requisitos que señale la ley. Y uno de los requisitos es una aprobación de un curso de capacitación o para recategorizarlo, estar por lo menos 2 años en una categoría inicial. Es decir, ustedes van a obtener su licencia, esperamos en el mejor de los casos, junio, julio, agosto. Agosto de 2022, para agosto de 2024, ustedes ya pueden pensar en un cambio de categoría de licencia, de acuerdo a la normativa vigente. Parece que va a haber modificaciones. Bueno, obtener el título correspondiente que justamente le acredite la capacitación para que usted sepa conducir. Usted, por supuesto, claro está, va a tener una mayor preparación técnica y profesional cuando usted tome el hábito precisamente de autoeducarse, ¿no? Porque muchas de estas cosas
a veces no se presentan o no se entregan en un curso de capacitación y creo yo probablemente tal vez resulten insuficientes para toda la óptica que tiene que conocer un conductor profesional. Espero yo al menos no, no faltar a las expectativas que ustedes guardan respecto de la asignatura, ¿no? Como les decía, un choque es un accidente, pues es una contravención, es una infracción que está sujeto precisamente a una sanción al titular de la licencia. Es decir, la impericia en resumen, como ustedes pueden observar, es la incapacidad técnica que tiene el conductor. Por lo tanto, va a ser el desconocimiento de la conducción de un vehículo. Y yo creo que no estamos en ese nivel, al menos nosotros estamos llenándonos o reforzando conocimientos que precisamente son los necesarios para esta situación, ¿no? Y bueno, ya les nombré aquí algo anteriormente, el factor mecánico es la responsabilidad de la industria del automotor, el tema del factor meteorológico, cuando sea adverso, vean, solo un caso nomás. ¿Qué pasa con los neumáticos? Su adherencia se reduce, se pierde, ¿no? Y hay que tener en consideración esta situación, ¿no? Y hablando de neumáticos, vean, recién acabo de escuchar un frenazo aquí fuera de mi domicilio. No sé qué pasó. Y, por supuesto, otros aspectos o causas que habíamos dicho, estado de la calzada, presencia de lluvia, ¿no? Materiales, obstrucciones visuales. Como les decía, las instituciones encargadas de tener en buen estado las vías no lo hacen. No hay mantenimiento, bacheo, ampliación, mejoramiento, señalización, etcétera. ¿No? Esperamos que eso mejore, como les digo. Yo soy partícipe de que precisamente los caminos, carreteras sean concesionados, ¿no? Sean concesionados.